Recuerde que hemos estado enseñando cómo estos mensajes, aunque están dirigidos a una iglesia, a una congregación, y en específicamente al encargado de esa congregación, pues la estamos tratando de hacer personal, porque el mensaje es para todo. A veces cuando se leen estos mensajes dicen, no, pues en Apocalipsis hace 2000 años allá en Patmos, y como que lo ven muy lejano. No, mis hermanos, es para hacerlo personal, es un consejo individual de Dios a cada uno de nosotros. Así que acompáñeme, Apocalipsis 3, por favor. Y vamos a hablar de una iglesia que ama. ¿Quién es la iglesia? Diga, nosotros. Ahora, la pregunta sería, ¿usted ama? Así, ¿usted ama? En el sentido que el Señor está expresando el amor, ¿verdad? Y bueno, vamos a descubrir. Apocalipsis 3, versículo 7 dice así. El Señor le está redactando, le está haciendo que escriba al apóstol Juan. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchos elementos metafóricos, expresiones literarias, está la Biblia plagada de ellas, y tenemos que aprender a ver los contextos, a través de los contextos, lo que nos dice el mensaje, como siempre. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos a los contextos histórico, cultural, geográfico, para ver a quién le está escribiendo el apóstol, o a quién el Señor está diciendo que le escribe. Filadelfia es una ciudad establecida en Asia Menor, conocida actualmente como Alaşehir, en Turquía. Fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo. Esta ciudad estaba en la ruta que unía a Sardis con Colosas. Este rey tenía un hermano llamado Atalo, un hermano al cual él quería mucho. De hecho, fue su sucesor, y le era tan fiel, era tan amoroso con él, querían tanto que le puso por sobrenombre Filadelfo, que significa amor por un hermano o amor fraterno. Entonces, en honor a Atalo Filadelfo, pues el rey llamó a esta ciudad Filadelfia. Filadelfia, situada a 120 kilómetros al sureste de Sardis, estaba sobre una placa tectónica, como parte de un círculo geográfico que formaban, de hecho, las iglesias que son mencionadas en este mensaje: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea. Era una zona, y fue una ciudad muy próspera, mis hermanos, por la fertilidad de su tierra en esa región. Además, había algo que le daba una especial importancia: estaba en la ruta principal comercial del Imperio Romano hacia el este de Asia, de manera que fue conocida también como la Puerta de Oriente.
Era muy importante el comercio en esta ciudad. Ahora, al encontrarse sobre una placa tectónica, una región volcánica, pues aunque eso le ayudaba a que su tierra fuera fértil, especialmente para el cultivo de viñedos, ellos tenían una producción importantísima de viñedos, sus vinos eran muy apreciados, eso les producía una derrama económica muy importante. También había constantemente encontraban venas de agua termal donde construían baños muy visitados por los habitantes locales, viajeros que venían de muchas ciudades, y pues esto era debido a sus propiedades medicinales. Sin embargo, al estar sobre esta falla geológica, debido a esta actividad sísmica, pues la ciudad sufría numerosos temblores, fuertes temblores, y constantemente con los temblores y las réplicas quedaba evacuada, la gente salía corriendo y quedaba muy afectada. En el año 17 después de Cristo, se acuerda que hablábamos de un terremoto que prácticamente asoló a Sardis, en ese gran terremoto. Bueno, ahí también Filadelfia quedó muy afectada. Ahora, cuando estudiamos Sardis, vimos que fue reconstruida de inmediato por el potencial económico de los habitantes y también las inversiones que hicieron en el Imperio Romano. Pero en Filadelfia, aunque también podían hacerlo de la misma manera, debido a las réplicas, no podían hacerlo tan fácilmente. Sin embargo, Tiberio César estaba muy interesado en esta ciudad y hacía fuertes inversiones cada vez que sucedía un sismo para reconstruirla. Y con todas estas catástrofes, cada vez que era reedificada, lo hacían con mayor esplendor. Fíjese, eran tremendos, ¿verdad? Se les caía un edificio de 2 pisos, ponían uno de 5, ¿verdad? Bueno, es una manera de decirlo. Llegó a ser tan esplendorosa Filadelfia que se llegó a conocer como la pequeña Atenas, así le decían. Contaba con una gran cantidad de edificios muy hermosos, templos, numerosos templos dedicados a la adoración de sus dioses, incluido un templo a César, y eso la convertía en un importante centro de culto, muchas festividades paganas. Si se dan cuenta, este era un patrón casi en toda esa zona, mucho paganismo, mucha idolatría. Entre los ídolos de esta ciudad estaba Zeus, el dios de dioses para ellos, Artemisa, la diosa de la naturaleza, Helios, dios del sol, Afrodita, diosa del amor y la belleza. A causa de la cantidad de los viñedos y la industria vitivinícola, la veneración a Dionisio o Baco, ¿verdad? Pues era importantísima, de ahí surge la palabra bacanal, ¿verdad? Bueno, pero destacaba una especial adoración en esta ciudad, y era a Eros, el dios de la atracción sensual, el amor, el sexo y la fertilidad. Su equivalente romano, Cupido, significa deseo o amor. ¿Sí se acuerdan de Cupido? Muchos hasta mandaron una tarjetita, ¿verdad? Bueno, a Eros se le reconocía como el dios del amor entre los hombres. Esta era una particularidad. Un poema de la época palantina decía de esta manera: la reina Cipria, una mujer, aviva el fuego que enloquece a los hombres por las mujeres, pero el propio Eros convence la pasión de los hombres por los hombres. Así que los cristianos en Filadelfia tenían que profesar y defender su fe en medio de muchas circunstancias. Había un fuerte rechazo que sufrían de los judíos religiosos. Estaba también la influencia de los judíos que se habían convertido al cristianismo pero querían judaizar, y las corrientes paganas muy corruptas a causa de la idolatría. De manera que de las virtudes de esta iglesia, pues está esta, que a pesar de tanto paganismo, de tanta corrupción, de tanta manipulación religiosa, surge esta iglesia que perseveraba y fructificaba. La iglesia en Filadelfia, así como la de Esmirna, fue irreprensible.
Si se dan cuenta, el Señor no les está recriminando absolutamente nada. De las 7 fueron las únicas que no recibieron alguna reprensión por parte del Señor. Así que con estos contextos vamos al mensaje. Dice que escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto es el santo, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como siempre, se dirige al responsable, al mensajero, al pastor, el responsable de alimentar a la iglesia. Y ahora se presenta con su mayor atributo, la santidad, que Él es santo. ¿Sabía usted que el Señor es 3 veces santo? Es el atributo que se menciona 3 veces en una sola frase. Bueno, por tanto, así como Dios es santo, ¿qué cree que espera de sus hijos? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Qué cree que espera el Señor de cada uno de sus redimidos? ¿Que sean qué? Santos. Y aquí no estamos hablando de que sean santos de un santoral en el calendario. Hemos explicado que la palabra santidad significa estar apartado, porque el Señor nos hizo santos, apartándonos de pecado, apartándonos del mundo, apartándonos para Él. Eso nos convierte en santos, ¿verdad? Y bueno, quienes han sido lavados por la sangre de Cristo, al ser santos, pues pueden entrar en la presencia del Padre. ¿Quién reconoce que ha sido redimido por la sangre del Cordero? Que ha sido perdonado de todo pecado. Entonces este mensaje es para usted, mi hermano, mi hermana. El Señor espera de usted santidad, ¿sí o no? Integridad, obediencia. Y le voy a decir algo, cada vez, bueno, aunque cada vez es menos frecuente, gracias a Dios, pero no es difícil que yo reciba comentarios y hasta críticas de molestia, aunque usted no lo crea. Pero ¿por qué crees? Por mi insistencia en la predicación acerca de la santidad. No se imagina la cantidad de mensajes que recibo en contra, que porque es pura santidad, que porque, bueno, pues es que dice la Biblia eso. ¿O de qué quieren que les hable? Decía Chuy, el pastor Chuy Olivares, ¿quieren que les hable del libro vaquero o qué, verdad? Bueno, se trata de edificarlos con la palabra de Dios. Entonces, hay quien se molesta por esta predicación de la santidad, la integridad del corazón, la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, yo entiendo de quién viene. ¿De quién cree que vienen esos comentarios? ¿O quién cree que son los que se molestan reiteradamente? Pues los que no quieren ser santos, los que les molesta que se les diga que vivan como santos llamados de Dios, porque están todavía muy influidos por el mundo, por el pasado que los trajo de alguna manera, pues gobernados durante mucho tiempo. Y si no tienen la menor intención de obedecer, pues se van a molestar. Y les va a caer como bomba cada vez que se hable de la santidad, de tenerse que arrepentir, de cambiar su manera de pensar, de cambiar su manera de vivir. Yo le voy a preguntar algo. ¿A usted le molesta que yo le diga que sea santo? Pero ¿qué tal que se lo pregunto antes de que hiciera yo el comentario? ¿Tampoco? Mis hermanos, ese es el mensaje del Señor. Porque la santidad es un tema que el Señor enfatiza constantemente en su palabra, como una evidencia del carácter de quienes sí han sido lavados por la sangre de Cristo. Una evidencia que el Espíritu Santo es el que dirige su vida. Esa es la mayor manifestación de que usted es un hijo de Dios, la santidad. Voy a leerle algunos pasajes. No tiene que ir, yo se lo voy a leer. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿para qué el Señor te trajo a su luz admirable? Para que seas santo, no para que sigas igual como antes. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que los llamó es santo. ¿Quién los llamó? El Señor. Sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. A ver, ¿santos en cuál? Toda su manera de vivir, en su manera de actuar, en su manera de reaccionar, en su manera de pensar.
Y ahí es cuando muchos se molestan. Entonces tengo que cambiar todo. ¿Qué crees? ¿A quién le conviene? A ti y a la gente que te rodea. Según nos escogió, dice, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Ahora, no quiere decir que vamos a igualar la santidad del Señor, pero sí quiere decir que el Señor desea que nosotros seamos ¿qué? Santos. Ahora, se presenta como el santo. Al mencionar que tiene la llave de David, hace referencia, igualmente a ser verdadero, como también dice, porque Él es la verdad. Él es todo lo opuesto a lo mentiroso que el mundo luego trata de hacer para confundirnos. Y al tener la llave de David hace referencia a las profecías sobre su linaje mesiánico, profetizado desde el Antiguo Testamento y cumplido. En la Biblia, llave significa autoridad, es lo que representa. Entonces Jesús se presenta como el único que tiene la autoridad absoluta por encima de todas las cosas, el que tiene la llave. Isaías 22:22 dice así: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Se fija que eso fue lo que el Señor usó para darle el mensaje a Juan en Apocalipsis, esta profecía de Isaías. Y ya en Mateo 22:22 leemos: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces fue profetizado y se cumplió. ¿No le da gracias a Dios? Entonces, al consumar la obra de redención para toda la humanidad y haber sido puestas todas las cosas como estrado de sus pies, el Señor tiene la autoridad, la potestad, el gobierno absoluto en todo lugar y por supuesto en su iglesia. Entonces, ¿tendrá el hombre la posibilidad de gobernar la iglesia de Cristo? No, mis hermanos. El gobierno del Señor a través de su Espíritu Santo se tiene que ejercer conforme a su palabra y conforme a los que han sido llamados a través de su palabra administrar lo que el Señor ha puesto en sus manos. Por eso el mensaje fue: escribe al mensajero, escribe al ángel puesto en Filadelfia, como en todas las iglesias. Entonces nosotros los pastores no somos gobernadores ni dueños ni tenemos potestad. Tenemos que ser buenos administradores de la palabra de Dios para dársela a usted y que usted viva como un santo de Dios. Pero somos de la misma carne, mis hermanos, ovejas igual que usted. Ya les he explicado que nada más somos una ovejita con cencerro, eso es todo, pero formamos parte del rebaño del Señor. Así que, ¿quién gobierna? El Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. Así se presenta a Él, como quien tiene toda la autoridad. Y dice en el versículo 8: yo conozco tus obras. Todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, todo lo que usted piensa, Él lo conoce anticipadamente. Y ahí tenemos que tener mucho temor, mucho temblor, porque a veces vivimos como que si Dios no existiera. Dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Vamos a empezar a explicar este lenguaje metafórico. Esta primera frase sobre una puerta abierta delante de la iglesia tiene varias acepciones, mis hermanos. Jesús hace una alusión primeramente al orgullo que los habitantes de Filadelfia sentían por su situación geográfica, la que les generaba tanto prestigio y riqueza, porque ellos decían que eran la puerta del comercio, la puerta de Asia. Pero Él está diciendo: he puesto yo una puerta delante de ti. O sea, el lenguaje que usa el Señor tiene que ver mucho con lo que ellos conocían. Recuerde que el Señor siempre enseñaba de acuerdo al entorno para que la gente entendiera. Ahora, esta expresión espiritualmente muestra en esta puerta las promesas derivadas de su redención, como la extensión de su misericordia, su longanimidad, ya que Cristo es la puerta de acceso al Padre, que bajo su gracia ahora está abierta. ¿Sabía usted que ahorita está abierta la puerta? Juan 17 dice: entonces Jesús les habló de nuevo diciendo:
de cierto les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Cuando se trata de ver este mensaje como los que vinieron antes, se trata de dar este mensaje como que es Satanás. Y no, mis hermanos, aquí él está desenmascarando a los falsos maestros. Los que vinieron antes de mí eran asaltantes, eran manipuladores. Dice, pero yo soy la puerta. Una puerta hacia la vida eterna en los cielos, mis hermanos, que mientras el Padre le plazca, permanecerá abierta para todos, pero que igualmente bajo su voluntad soberana algún día cerrará. ¿Se acuerda quién cerró la puerta del arca después de que entraron Noé, su familia y todos los animalitos que tenían que entrar? ¿Quién dice que cerró la puerta? Dios. ¿No la cerró Noé? Bueno, el Señor también va a cerrar esa puerta algún día. Por eso, mientras estamos en este mundo, en esta tierra, la iglesia tiene que hacer su parte de predicar el evangelio para que muchos entren por esa puerta. En 2 de Pedro 3:9 dice así, si quiere acompañarme. 2 de Pedro 3:9. Yo estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Tiene, como siempre les digo, un lenguaje un poco más sencillo. Dice 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Por eso le digo que algunos viven como que si el Señor no fuera a regresar. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánta gente parte de este mundo sin conocer a Jesús? Algunos porque no escucharon, algunos porque rechazaron, algunos porque simplemente no hicieron caso al mensaje. La expresión puerta abierta también indica que mientras esa puerta continúa abierta, es para entrar por ella. ¿Para qué es una puerta? Para entrar por ella. Pero esta puerta es especial, mis hermanos, porque el tránsito es en una sola dirección, es para entrar. Entonces, si permanece abierta, no es para que quienes ya están adentro salgan y regresen al mundo, porque han sido apartados. ¿Sí me estoy explicando? Sino que sigue abierta para que salgan del mundo y entren al reino de los cielos. Para eso está abierta. Pero ¿sabe qué? Hay muchos creyentes que se salen y se meten, se salen y se meten. O sea, todavía tienen un pie adentro y un pie afuera. ¿Sí saben a lo que me refiero? Todavía el mundo los atrae. Bueno, puerta abierta también es una referencia clara a la gracia que el Señor le concedió a esta iglesia para la predicación del evangelio y el cumplimiento de su misión. Para los fieles cristianos de Filadelfia, que tenían una firme convicción en perseverar en la santidad, la obediencia, la integridad, trabajando para la extensión del reino, la enseñanza del evangelio, el Señor, debido a eso, les abre una puerta de gracia que dice que nadie puede cerrar. Respaldaba este ministerio para que ejerciera con libertad la obra de evangelismo, bendecir a sus semejantes con la pureza de la palabra de Dios, a cada persona que él agregaba para que fueran salvas. Mire, mi hermano, mi hermana, mientras existan obreros fieles, ahí donde existan obreros fieles que con amor, con esfuerzo y valor prediquen el evangelio, a pesar de las oposiciones que se están llegando a presentar constantemente, el Señor abre esta puerta y da su respaldo para que fructifiquen y se muestren como la sal y la luz del mundo. Usted tiene la puerta abierta a la predicación del evangelio, pero ¿sabe quién la puede cerrar? Usted mismo, con su testimonio, con su negligencia, con su falta de amor. El Señor acerca a la iglesia a quien habrá de ser salvo. ¿Quién quedamos que es la iglesia?
Entonces las personas que el Señor acerca a su alrededor, ¿para qué cree que son? Para que usted le comparte el evangelio. Él le está abriendo una puerta para que le diga a esas personas: por aquí puede usted pasar. Este es Jesucristo. Él vino a morir por usted. Ejerza el trabajo de ser un buen portero para que muchos pasen por esa puerta. Así es como el Señor abre la puerta a la predicación del evangelio, al trabajo misionero, donde la palabra es plantada, a su tiempo fructifica. ¿Y sabe cómo se hace evidente en cada persona? Pues con los frutos dignos de arrepentimiento. Es la única manera que nosotros tenemos para darnos cuenta que esa palabra que llegó ha sido sembrada en buena tierra. Así tal como trabajó la iglesia en el principio, a través de los primeros apóstoles, que mostraban esa disposición, ese amor por predicar el evangelio, a pesar de lo que vivieron, solamente por la gratitud de haber recibido una salvación tan grande. ¿Usted está agradecido con el Señor? ¿Qué cree que espera el Señor de cada uno de nosotros? Ese mismo esfuerzo, ese mismo amor por las almas que se están perdiendo, porque el Señor le ha abierto una puerta. Voy a mencionarle algunos versículos. Dice en Hechos 14:26, hablando de los viajes de Pablo, dice: de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la hora que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Primera de Corintios 6:8 dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Se da cuenta cómo usan esta palabra puerta con la predicación del evangelio? Colosenses 4:3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Así que, mis hermanos, la puerta, ¿cómo está? Abierta. Y ahora sigue diciendo: porque aunque tienes poca fuerza también se traduce como fortaleza, poca fortaleza. Bueno, esto puede hacer referencia a varias cosas. Podría ser una iglesia con pocas personas, una escasa cantidad de creyentes, no podemos decir cuántos, podría ser. O también que sus miembros pertenecían mayormente a las clases más pobres, pero era gente fiel. Y esta condición para los judíos, para el Imperio Romano, no asumía ningún riesgo, así como para tomarlos en cuenta. Por eso, si usted se da cuenta, en este mensaje no habla de persecución. Menospreciaban a este grupo pequeño, esta manadita. También se podría referir a algo, que entre ellos no había lo que la mayoría de la gente busca: manifestaciones de poder y milagros, aunque fuesen mentira, como ahora, ¿verdad? Es muy común que me digan: oiga, pastor, pero aquí ustedes no hacen así de noches de poder y que... Le digo: pues es que el poder es del Señor, y aquí predicamos la palabra, y la palabra actúa en la vida de la gente. Si quiere ver usted un milagro, pues es un alma que se convierte al Señor, ese es el mejor milagro. Pero si usted quiere que lleve oro del cielo y que le salgan brillantes en los dientes, pues no, aquí no vendemos esa baratija, ¿verdad? Sin embargo, hay una afirmación del Señor en cuanto a tener poca fuerza, y es que esta afirmación se sustentaba en que eran creyentes que con humildad, amor y gozo, conscientes de sus debilidades, del menosprecio de la gente, pues aceptaban su condición y dependían solamente de la gracia de Dios. Por eso ellos fueron dignos de la gracia, del respaldo y poder de Dios para cumplir su tarea como cuerpo de Cristo. Porque el reconocimiento de sus debilidades, el reconocimiento de la pequeñez de su fuerza, precisamente vino a ser la fuente de manifestación del poder de Dios. ¿Dónde se exalta el Señor, mis hermanos? En las debilidades.
Dios exalta ¿a quién? A los humildes. Y a los soberbios no los soporta. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo nos hace una enseñanza impresionante de lo que significa reconocer nuestras debilidades. Segunda de Corintios 12:9. ¿Se acuerda que el apóstol tenía por ahí un problema? Y el Señor le dice: y Él me ha dado un aguijón que me abofetea todos los días, un emisario de Satanás. He rogado 3 veces que me lo quite. Y en el versículo 9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Imagínese a Pablo, ¿verdad? Ay, Señor, te estoy rogando que me quites el aguijón y me sales con que... Pero Pablo lo entendió. Y él sigue diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así se glorificaba el Señor, en un corazón humilde, en un corazón noble. Primera de Corintios 1:27. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Mire, hay creyentes que se sienten de primera clase, sí, como que si fueran tejidos a mano. En serio, caminan hasta así como si levitaran. Ay, con su Biblia. Sí, están anclados por una Biblia de 3 kilos. Si no, se elevaban. Luego de repente yo busco por atrás y no están dejando plumas así angelicales, ¿no? Mis hermanos, eso no hay en el reino. La iglesia en Filadelfia era un pequeño rebaño, que el no depender de los recursos del mundo ni de sus argumentos no eran importantes a los ojos de los hombres, pero sí a los ojos del Señor. Y sabe que eso sigue pasando hasta en la actualidad. La gente sigue buscando iglesias poderosas, que se manifieste el poder, que haya mucho ruido, mucha algarabía, mucha clase, mucha élite, pero donde no se comparte el evangelio de Cristo, donde no se les dice: necesitas arrepentirte de tus pecados para no caer en la condenación eterna. A esos el Señor les dijo en Lucas 12:32, acompáñeme, Lucas 12:32. A esos menospreciados les dice: no teman, manada pequeña. Nos lo está diciendo a nosotros, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan sus bienes, den ofrendas de misericordia, háganse bolsas que no envejecen, un tesoro inagotable en los cielos, donde no se acerque el ladrón y la polilla destruye, porque donde está el tesoro de ustedes, ahí también estará su corazón. No está diciendo que te empobrezcas. Si el Señor te ha bendecido económicamente, dale gracias a Dios, pero administra bien los recursos que te ha dado. Suple las necesidades de tu familia, y como dice la Escritura, y con tus manos que trabajas también puedas bendecir a otros, que puedas bendecir a la iglesia para que siga su caminar, para que pueda seguir extendiéndose el reino, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuánto te vas a llevar de todo lo que tienes cuando te vayas con el Señor? ¿O ya hay un banco allá celestial? Banco celestial. ¿Ya tienes su tarjeta ya con NIP? Entonces, mis hermanos, disfruten lo que Dios les da, administrenlo bien y sean instrumentos útiles en sus manos. Jesús elogia y exalta a este remanente de fieles creyentes, destacando 2 atributos fundamentales que son para toda iglesia o congregación que se jacte o se considere ser cristiana: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y voy a aclarar algo muy importante: guardar la palabra de Dios no es ocultarla, porque hay unos que la guardan tanto que no se les nota, ¿verdad? Tampoco es manipularla para restarle importancia.
hacerla atractiva de acuerdo al mundo. No, mis hermanos, no tenemos por qué empobrecer el mensaje por ganar adeptos. Algo común en gran cantidad de quienes, siendo asalariados, se posicionan como pastores, como siervos de Dios, pero solo con la finalidad de satisfacer su ego y llenar sus carteras. No, no es así, mis hermanos. La palabra guardar, del griego tereo, indica vigilar por encima. En este caso, el evangelio es vigilar, es cuidar toda palabra para preservarla, para protegerla de todo tipo de influencia, contaminación y manipulación. Has guardado mi palabra. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, dice, no el Iscariote, el otro Judas, le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le responde: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Tú amas a Jesús? Qué poquitos amenes. ¿Se da cuenta? Ya respondieron desde antes. Si amas al Señor, vas a guardar sus mandamientos, los vas a atesorar, los vas a obedecer. ¿Cuántos mandamientos? Todos, mi hermano. ¿Resultará difícil? Sí, y mucho. No es fácil caminar como un verdadero creyente. No es fácil vivir en integridad. ¿Pero será posible? Sí, sí es posible. Dice el Señor en Juan 8:51, de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Por qué? Porque son palabras de vida eterna. Guardar mi palabra. Y no has negado mi nombre. No negar el nombre de Jesucristo es honrarlo. ¿Cómo? A través de una vida de obediencia. Una vida de obediencia a su palabra, porque has guardado su palabra. O sea, una cosa nos lleva a la otra. Guardas su palabra, la obedeces y honras el nombre de Cristo, porque lo estás poniendo en manifiesto. Estás viviendo como quien realmente ha sido redimido por su sangre. Acuérdate que tu salvación costó la sangre de Cristo, mi hermano, y ahora es el Espíritu Santo el que te gobierna. Al mismo tiempo, esto te permite dar a conocer a Jesucristo a quien escuche tu predicación, la que vas a respaldar con un testimonio que está dando frutos dignos de arrepentimiento. O sea, tu vida es un fruto digno del arrepentimiento que te llevó al perdón de Dios. ¿Sí se entiende? ¿Te arrepentiste? Tienes que fructificar. Y esa es la evidencia. ¿Y eso a quién crees que honra? A quien te compró con su sangre, mi hermano. De manera que guardar la palabra de Jesús y retener su nombre se revela en la vida del creyente con la búsqueda de su santidad personal, su anhelo de compartir el evangelio y testificarlo con la obediencia. Yo hago mucho hincapié en esto. Si tú estás predicando el evangelio de la santidad, del amor, de la justicia, de la integridad, pero vives una vida enrarecida por las cosas mundanas, ¿qué crees que te va a creer la gente? Nada. Estás manipulando el mensaje, estás representando mal a Jesucristo, no estás honrando su nombre. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ir caminando con el Señor, ir entregando las áreas que nos está demandando constantemente, porque una iglesia que ama es fiel, es santa, es misericordiosa, es paciente. ¿Tú te impacientas por las personas que les compartes el evangelio y te rechazan? Ay, no entiende, ay, esto, ya es que, ay.
Mi hermano, es un trabajo espiritual. ¿Ya le sembraste? ¿Sí o no? Entonces deja que el Espíritu Santo haga su parte. Pero tú estás con que es que no se convierten, es que yo le digo y le digo y le digo y hasta se enoja. Pues es que tú no eres el Espíritu Santo. Pero tú eres evangelista, eres un sembrador. Siembra, testifica, ora y espera en el Señor. Ese es el proceso. Porque la iglesia que ama todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, porque se sostiene del amor de Dios. Por eso es bondadosa para con sus semejantes. Bueno, estos elogios: has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, exaltaban la fidelidad de los cristianos en Filadelfia. A pesar de la oposición, judíos, gentiles, los que le rechazaban por su forma de pensar, por sus conductas nuevas, a ellos sí los rechazaban por ser santos, se burlaban de ellos. ¿A cuántos de ustedes se han burlado de ustedes porque han cambiado su manera de vivir? Varones, ahora que tú y ganas tu salario y llegas con tu esposa: vénganse mis hijos, vénganse mi esposa, los voy a llevar a pasear, les voy a comprar esto, los voy a llevar al cine. Oye, ¿a dónde vas? Vamos allá. Pues ay, no, es que este dinero es de mi familia. Ay, miran el mandilón, el aleluyo. Pues dile: sí, a mucha honra, pero mi familia está atendida. Muy pocos amenes. Voy a decir algo que a los varones no les va a gustar, a las hermanas les va a encantar y me van a tener que defender. El salario del varón no te pertenece a ti, le pertenece a tu familia. No es tuyo, no es tuyo. Así que tú tienes que llegar con tu cartera abierta. ¿Sí o no, hermanas? Ahí está. Y las hermanas tienen que ser bien administradas, sabias. Ah, ¿verdad? Qué bueno que somos bien santos todos y entendidos. Pero ¿sí se entiende este proceso? Ellos eran rechazados por su manera de pensar, por su conducta. Y mire lo que viene a continuación en el versículo 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Híjole, miren, esto es tremendo, porque aquí está haciendo una mención a los judíos, pero hay dos formas de expresión o de tomar este pasaje. Primeramente vemos cómo en los mensajes de Esmirna y Filadelfia es donde el Señor menciona a los judíos. Aquí hay unos judíos que llegaron a creer, pero después se convirtieron en enemigos de la iglesia, y esto fue a causa de su envidia, por su obsesión a judaizar a los gentiles que se iban convirtiendo. O sea, ellos, por conservar ciertas raíces de la ley, pues ya estaban tratando de hacer su propia secta. Y dice: he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y esto era muy ofensivo para los judíos, que si bien habían creído, pues al conservar sus raíces en las obras de la ley, menospreciaban la suficiencia de la salvación por gracia y estaban judaizando, o sea, estaban influyendo en los creyentes gentiles a que sí, si bien se habían convertido al cristianismo, pero tenían que seguir guardándose determinadas obras, como la circuncisión, por ejemplo. En el libro a los Romanos, el apóstol Pablo hace esta defensa y hace esta advertencia en Romanos 2:28. Dice: porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres sino de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que cualquiera que pretenda colocar las obras por encima de la gracia será humillado antes quienes se postren ante la suficiencia de la redención de Cristo como único camino al Padre. ¿Sí se entendió? Por otra parte, también estaban los judíos que rechazaban abiertamente la doctrina de Cristo, los que lo llevaron a la cruz.
Y estos, después de la destrucción del templo en Jerusalén por ahí del año 70, pues redoblaron el esfuerzo en contra del cristianismo. En Hechos 24:5 dice: porque hemos hallado que este hombre, hablando de Pablo, es una amenaza, es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, cabecilla de la secta de los nazarenos. Así les hablaban a los primeros cristianos. Bueno, así que estos judíos perseguían a todos los cristianos, tanto gentiles alcanzados por la predicación del evangelio, como a los judíos que se habían convertido y eran fieles, y se aliaban con el gobierno romano para denunciarlos, para desaparecerlos. Por eso Jesús llamó a estas asambleas judías como sinagoga de Satanás. Pues estos que se jactaban ser el pueblo escogido de Dios por el pacto que Dios hizo con Abraham, pues al llamarlos así, Jesús les está quitando el derecho de llamarse pueblo de Dios, porque al perseguir a la iglesia del nuevo pacto o tratar de judaizar, pues se habían convertido en instrumento de tropiezo que Satanás utilizaba para debilitar y destruir a la iglesia de Cristo. A cualquiera que se levante en contra de la iglesia, de los preceptos y fundamentos de la iglesia y los mandatos de Dios, se convierte en enemigo de Dios. ¿Y lo sabía usted? Y esta es una sentencia para cualquier movimiento religioso que intente poner las obras por encima del sacrificio de Cristo en la cruz, porque están desechando, están menospreciando la gracia que el Padre proveyó al hombre en Cristo Jesús. Y eso es blasfemo, mis hermanos. Primera de Pedro 2:9, el apóstol menciona estas palabras. Acompáñame. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Todo eso se oye muy bonito, mis hermanos, y hay quien se quiere enorgullecer, pero todos estos son los méritos de Cristo, porque dice pueblo adquirido, pero para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Por misericordia, mis hermanos. Y si nosotros fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, el Señor, ¿qué espera que seamos? Misericordiosos. ¿Sabía usted que su santidad, su paciencia y su amor es una extensión de la misericordia del Señor hacia quienes son testigos de cómo vive? Eso lo convierte a usted en una persona misericordiosa, en un instrumento de Dios. Versículo 10, seguimos en Apocalipsis 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y aquí también habla de dos cosas. Por cuanto has guardado, esto significa por tu fidelidad a la palabra de mi paciencia. ¿Qué significa esto? Que además de fe, se requiere mucha perseverancia, paciencia para caminar con Cristo. Por lo mismo que les decía, no es fácil vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero el Señor les dice, por haber creído, por haber obedecido con paciencia mi palabra, perseverando en medio de adversidades, incluso las adversidades que Dios permite para probar su fe, su santidad y su carácter, dice, yo los voy a guardar. A la iglesia de Esmirna, que sí sufría de la persecución, en medio de todas sus adversidades la guardó. La de Filadelfia, que experimentaba diversas pruebas, la guardaba. Ahora, esto no quiere decir que los cristianos no vamos a sufrir aflicciones, así como muchos quieren vender un evangelio barato. Si te conviertes al cristianismo, si aceptas a Cristo como tu redentor, entonces todo vendrá bien. Vas a ser rico, vas a tener todo, no te vas a enfermar, hasta vas a ver guapo, vas a adelgazar. No, mis hermanos, la aflicción, la escasez, la muerte física son cosas que nos suceden como a cualquier persona. Son situaciones que naturalmente durante el paso por este mundo tienen que acontecer.
pero de lo que Dios sí nos va a guardar es de la muerte espiritual eterna. Yo los guardaré. El Señor dijo: en el mundo tendrán aflicción, no se turben, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. También puede hablar, hay una teología que habla de que este texto es una promesa a que la iglesia será guardada de la gran tribulación que tendrá lugar. Tampoco se sabe si la gran tribulación puede ser antes, en medio o posteriormente a la venida de Cristo. También son teologías, cualquiera de ellas es válida. Sin embargo, no es algo posible que nosotros podamos saber, porque dijo el Señor que solamente quien sabe de estos últimos días, solo Dios en su soberanía conoce. Entonces, lo que sí podemos estar seguros es que en medio de todas las circunstancias el Señor nos guarda. ¿Quién ha sido guardado hasta hoy? Todos, mis hermanos. Y dice: para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Tú vives en la tierra? Sí. Las pruebas son para todos, las aflicciones son para todos, los terremotos son para todos, las pandemias son para todos. Pero de lo que nosotros habremos guardado siempre es de nuestro destino eterno, mis hermanos. Ahí está nuestro destino. Entonces, esta frase se puede aplicar también a los incrédulos o a quienes solamente han simpatizado con el Evangelio. Tenemos que entender que las tribulaciones forman parte de la vida de cualquier persona, también de los cristianos. Es una amenaza a nuestra seguridad física para probar nuestra fe, pero con la ayuda de Dios se puede sobrellevar. Ahora, habrá quien, al no entender estas promesas del Señor, quienes rechacen la provisión de Cristo, pues finalmente sí van a tener que librar esta condenación eterna. Porque llegará la hora que la ira de Dios será descargada sobre el pecado y el pecador como sentencia y pago de su condición espiritual. Pero la verdadera iglesia será ¿qué? Guardada. Así que usted está guardado en las manos del Señor, mi hermano. Entonces, ¿qué promete el Señor? No nos excluye de las pruebas y de las aflicciones, pero sí nos habla de guardarnos de la ira de Dios. He aquí, versículo 11: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto. Habría que considerar muy en serio esta afirmación para vivir cada día como si fuese el último, mis hermanos. Porque con la frase retén lo que tienes, nos está hablando de ser perseverantes. Entonces, más que un halago o una manera de decir vas bien, sí, está diciendo estás bien, sigue caminando, retén lo que tienes, pero tienes que estar alerta para que nada ni nadie se interponga o intente quitarte la corona que por la gracia del Señor ya tienes. ¿Sabía usted que tenemos un enemigo común que anda como león rugiente queriendo devorar a alguien? Bueno, ese enemigo común, ¿qué cree que usa para devorar? ¿O cree que va a venir un león de veras? No, mi hermano. Él es el príncipe de este mundo, lo dice la Escritura. Quiere decir que los argumentos de Satanás, las filosofías de Satanás, quienes viven mundanamente, son los instrumentos que Satanás usa para hacer tropezar a su iglesia. Nosotros fuimos en un tiempo instrumentos de Satanás. ¿Sí sabía eso? Entonces ahora, mis hermanos, retengan lo que tienen. ¿Qué tienen? La salvación por gracia. El Espíritu Santo los guía. No lo contristen con su desobediencia, no lo contristen con su pecado, pues escuchando su naturaleza. Las profecías continúan cumpliéndose, la maldad aumenta y vivimos como en los días de Noé. Y esa es una de las señales que el Señor dio a su regreso. Señales que anuncian que Jesús viene pronto para juzgar a cada uno según sus obras. Versículo 12: al que venciere, lo haré una columna en el templo de mi Dios. Bueno, vamos a explicarlo. Jesús promete
hacer de cada creyente una columna en el templo del Señor. Mire, el término columna tiene un significado simbólico. Por ejemplo, esto en la Escritura, se decía que Santiago, Pedro y Juan, que fueron los primeros apóstoles, bueno, a ellos se les consideraba columnas de la iglesia naciente. Está en Gálatas 2:9. Era un simbolismo, una forma de expresión. Entonces, lo que hace el Señor al decir columnas en el templo de Dios, está haciendo un comparativo con algo que los pueblos paganos, los habitantes de Filadelfia, estaban mal familiarizados. En la antigüedad se acostumbraba honrar a los personajes ilustres tallando su imagen en alguna columna de los templos para que estuvieran en la presencia de sus dioses por siempre, como si ese edificio, como si una pintura, una placa pudieran ser eternas. ¿Sí me explicó? ¿Sabe a cuánta gente le hacen ese tipo de monumentos en la actualidad? Así poniéndolos con su fotografía, y aquí fulano y aquí sutano, cuando todo será quemado. Así que en este pasaje el Señor no está hablando de templos hechos por manos humanas, ni siquiera el templo de Salomón fue destruido. Está hablando del nuevo templo, de la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Significa que a los santos el Señor les honrará en ese templo celestial para estar siempre en la presencia del Señor. ¿Entiende esto? Y nunca más saldrán de ahí, van a estar con Él por toda la eternidad. Y esto resultaba muy significativo para los ciudadanos de Filadelfia. ¿Por qué? Porque ellos, con todas sus ventajas, sus comodidades, la prosperidad que ofrecía su ciudad, ¿se acuerda de los frecuentes terremotos? Pues muchos de ellos tenían que salir corriendo a vivir en las campiñas fuera de las murallas de la ciudad, porque se caían los edificios. Y Él les está diciendo: de este templo no vas a tener que salir nunca temeroso. ¿Sí se extiende esta parte? Bueno, ellos decían: mira, ahí no va a temblar. El Señor, ¿qué dijo? Y no habrá más llanto, y no habrá más tristeza. Y escribiré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesús promete que pondrá un nombre nuevo a cada cristiano, a cada uno. Y ese nombre solamente lo vas a conocer tú y lo va a conocer el Señor. Apocalipsis 22:4 dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Mi hermano, esas promesas son para ti y para mí. En contraste, mientras los santos recibirán el nombre del Señor y del Cordero, los incrédulos y aquellos que, diciéndose creyentes, no nacieron de nuevo, solamente fueron simpatizantes del Evangelio por una mala predicación, por una manipulación de la palabra del Señor, pues el nombre que ostentarán va a ser un número. Apocalipsis 13:16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento y cuenta el número de la bestia, pues es el número del hombre, y su número es 666. Todo esto es profético. Todo esto llegará algún día. Pero no importa la generación que nos toque vivir, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, también hay un nombre tuyo en aquel lugar donde vas a pasar toda tu vida eterna. Los creyentes en la ciudad de Antioquía, por la manera como expresaban su fe, por su conducta, fueron los primeros en recibir el nombre de cristianos, seguidores de Cristo. La pregunta sería, si tu conducta, con esto concluyo, si tu conducta, tu manera de pensar y de vivir
tu conducta, de cómo te ven los demás, cómo testificas, están mostrando que eres un verdadero seguidor de Cristo. Y así como los hermanos en Filadelfia, somos una iglesia que ama al Señor, agradecida por una salvación tan grande. Pero ¿será que tenemos una vida que testifica de esa manera que somos una iglesia que ama? Una iglesia amada, una iglesia que tiene misericordia, una iglesia que guarda la palabra de Dios, que retiene su nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo este mensaje ha mostrado tu corazón? ¿Qué te ha mostrado el Señor a través de lo que has escuchado? Un poco de lo mucho que tiene el Señor para nosotros. Pero si te das cuenta, iglesia, amados hermanos, el Señor nos está siempre confrontando con nuestra realidad. ¿Cuál es la intención? Limpiar, reconciliar, purificación, santificación. Porque el Señor está ordenando nuestros pasos, mis hermanos. El Señor está edificando una iglesia, está embelleciendo una novia para las bodas del Cordero. Y nosotros solamente somos hombres y mujeres con muchos defectos, con muy pocas virtudes, que por la gracia de Dios tenemos ese lugar, pero que sí tenemos el compromiso y la responsabilidad de santificarnos. Ahí sí entra tu convicción. ¿Estás convencido del sacrificio de Cristo? ¿Estás convencido de haber sido lavado por la sangre del Cordero? Entonces tienes que vivir como una iglesia que ama. Acompáñame a orar, mi hermano. Recapacite un poquito lo que ha escuchado y piense, ¿qué es lo que el Señor le puede estar demandando el día de hoy? Que, como lo digo constantemente, quizás se lo ha demandado innumerables veces, pero sigue el Señor abriendo puertas, sigue el Señor abriéndonos el entendimiento. Por eso dice, el que tiene oídos, oiga. Que tu oído espiritual haya sido conmovido para que tu corazón pueda atesorar su mensaje. Y entonces procedas, seguramente a arrepentirte de muchas cosas que sigues haciendo, de muchas actitudes que te siguen viendo como si todavía tuvieras un pie fuera de la puerta. Sin convicciones que te permitan llevar una vida conforme a lo que el Señor está esperando de sus hijos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendito eres, Señor, y santo. Te agradecemos como siempre tu consejo, Señor. Y aquí estamos para que nos sigas limpiando, para que nos sigas santificando, Padre eterno. Muchísimas gracias, Señor, porque sigues teniendo cuidado de nosotros. No solamente ya nos trajiste a tu luz admirable, sino que tu Espíritu Santo nos sigue convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Nos sigue confrontando, nos sigue santificando, porque tú quieres una iglesia completa, Señor. Una iglesia virtuosa que testifique quién eres tú. Así que, Señor, mi oración es para que todos los presentes, todos los que escuchen este mensaje, Señor, recapacitemos cómo estamos viviendo nuestra fe, cómo estamos honrando tu nombre, Señor, cómo estamos guardando tu palabra, y que cada uno tome las decisiones mejores para que su vida te honre y algún día recibir esa frase preciosa: bien, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Muchísimas gracias, Señor, por tu consejo, tu palabra. Bendice a mis hermanos
en sus casas, en sus trabajos, en su escuela, por donde vayan, Señor. Y que nunca olviden, Señor, que son representantes tuyos en esta tierra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.